No han llevado endocrino todavía, ¿verdad? No. Desde hoy empezamos endocrino, la parte de endocrinología. Vamos a empezar con lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? También los denominan eje, hipotálamo y hipófisis. Ambas estructuras se encuentran por debajo del tálamo. El tálamo se lo denomina hipotálamo e hipófisis. ¿Sí? El hipotálamo es una estructura neural. ¿Sí? Los axones que están, o de las glándulas, todos los ganglios que se encuentran en el hipotálamo, llegan hasta la parte posterior de la neurohipófisis. ¿Sí? Son los ejes más superiores de la regulación endócrina. Vamos a empezar por el hipotálamo. El hipotálamo está constituido por tejido neural. ¿Sí? Por tejido neural. Y la función más importante es sintetizar los factores liberadores. ¿Sí? Que van a ir a actuar sobre la hipófisis. ¿Cuáles son esos factores liberadores? El GH, que es el factor liberador de la hormona del crecimiento. Crecimiento. ¿Sí? Tenemos a la somatostatina, que es un inhibidor. Tenemos a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor del tipo de las catecolaminas, que derivan de la fibromelalina, que deriva de la tirosina. Tenemos la hormona liberadora de la tirotropina, la TDAH. Tenemos las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y tenemos las hormonas liberadoras de corticotropina. ¿Sí? Nos falta uno. La prolactina. De la prolactina, la dopamina. ¿Ya? Todas estas son péptidos. Péptidos, ¿qué quiere decir? Que están constituidos por aminoácidos desde los 10 hasta los 44. 10 a 44 aminoácidos. La HLH es la que tiene 44, y el resto tienen solamente 10, 8, 16 aminoácidos. ¿Cuándo se dice que es péptido? Cuando están constituidos de 10 hasta 50 aminoácidos. En algunos textos indican hasta 100 aminoácidos, ¿verdad? No vamos a entrar en debate, pero son los que van a ir a liberar. ¿Qué quiere decir? De liberar el eje. Tenemos el eje. En primera instancia está el hipotálamo. Esto es. Tenemos en segunda instancia que está la hipófisis. Y después tenemos los órganos o las glándulas dianas. ¿Sí? El hipotálamo, ¿sí?, va a sintetizar los factores liberadores. De 4. Van a ir a actuar sobre la hipófisis, ¿sí?, para que estos ya directamente secreten las hormonas liberadoras y van a ir a actuar sobre las hormonas, sobre los órganos
diana o blanco, que serían la tiroides, los ovarios, testículos, todo eso. ¿Ya? El hipotálamo van a ir hacia la hipófisis, porque lo más nos interesa es la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, ¿sí? Una parte que está constituido por tejido endotelial, que es tejido glandular, y una parte posterior que es tejido nervioso. Continuación de lo que es el hipotálamo, ¿sí? Vamos a empezar por esto. La hipófisis. Neurohipófisis. En la neurohipófisis se sintetizan dos hormonas. ¿Cuáles son? La ADH, que es imprescindible para la vida, es bien importante, es bien necesario. Y el otro es la oxitocina. La oxitocina tiene dos funciones bien importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, háganme recuerdo. Va a actuar a nivel del músculo uterino en las contracciones, ¿sí? Contracción uterina. ¿Y el otro qué es? Secreción, ¿verdad? Secreción de leche. ¿Cuáles son los estímulos para que pueda darse la secreción de leche? La succión. ¿Qué se llama ese reflejo? ¿Quién sabe? ¿Qué? Sí, pero tiene un nombre. No. En ginecología se va a llevar ginecología. Ya no sé, Ferguson. Hay reflejos de Ferguson 1 y Ferguson 2. Entonces, cuando el niñito succiona, ¿sí? Se va a producir el estímulo para la secreción de oxitocina, que lo que hace es que se expulse la leche, hace que se expulse, que no se sintetice. ¿Quién hace que se sintetice leche a nivel de la glándula mamária? Prolactina. La prolactina. Son diferentes, ¿verdad? Como succión. Ahora, esto, si no ocurre, entonces está inhibido. Normalmente ocurre cuando la mamá da luz, tiene su bebito y succiona. Pero si no está con succionar 2 o 5 días, se inhibe y no pasa nada. Y en la oxitocina es la contracción uterina. Ya normalmente en los últimos días de embarazo, hacia el 9º mes, ¿cuántas semanas? 40 semanas o 9 meses, se va a estimular la contracción. ¿Ya? Y eso es por parte de la oxitocina. Ya, ahí está. Esos son los efectos más importantes. Veamos lo que es el ADH. ¿Qué también se llama? Antidiurética o vasopresina. Vasopresina. Es un péptido que va a actuar a nivel de los riñones. La vasopresina. Lo que hace la ADH es el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿O dónde funciona? Esto sí tenemos que verlo nosotros. Y esto lo van a ir a ver mañana, pasado con los demás colegas. Entonces yo voy a hacer aquí voy a dibujar las células de nada. ¿Sí? Esta va a ser la luz. Por aquí va a venir el túbulo. ¿Qué túbulo? ¿Dónde actúa? Nada. Nada. ¿Túbulo contenido distal? No. Colector. Túbulo colector. Estas las células de nada. ¿Ya?
Y aquí está el vaso sanguíneo. ¿Sí? Esta parte de acá se llama membrana luminal. ¿Qué se llama? Luminal. Membrana luminal. Y esto se va a llamar membrana vasolateral. Por aquí es por donde va a ir la orina. Hacia túbulo colector. Y esto tiene aquí que va a ser el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y aquí Asa de gen. asa de gen, ¿verdad o no? Y a ustedes van a dibujar bonito, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el estímulo más importante para que se pueda sintetizar la ATH o la vasopresina a nivel de la neurohipófisis? Disminución de la presión arterial. ¿Sí? Disminución de la presión arterial. La presión arterial, cuando disminuye, hace que se estimule para que se sintetice vasopresina. ¿Ya? Otro, cambios en la osmolaridad. Osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad o qué es osmolaridad? Osmolaridad es la tonicidad que existe en los líquidos corporales, ¿no? Cuando hablamos de osmolaridad es el número de osmoles osmóticamente activos en un kilogramo de solución. Y si hacemos osmolaridad, es el número de moles osmóticamente activos en un litro de solución. ¿Sí? Es la diferencia. Uno es kilogramo y el otro es litro. Lo más concreto y lo más correcto es la osmolaridad. La osmolaridad normal es de 275 a 295 miliosmoles litro. Eso es lo normal, según la bibliografía que ustedes lean. En algunos está 280, 290, hasta en algunos servicios que están traduciendo, ¿verdad? Ya. Cuando existen cambios de esto, ¿ya? En algunos textos están cambios de 2 miliosmoles, o sea, 273 sería, ¿verdad? Aquí 297 sube o baja, entonces va a hacer que se sintetice la vasopresina. ¿Sí? ¿Sí? Y el otro cambio es la disminución del flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la vasopresina? Mantiene en un nivel equilibrado lo que es la presión arterial. ¿Sí? Lo que es la presión arterial. Que esté en un nivel normal, lo que es la osmolaridad. Y que haya flujo sanguíneo. Pero si hay una hemorragia, una persona está perdiendo sangre, va a variar, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué va a pasar? El organismo necesita de tener más líquido, porque se está perdiendo sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sintetizar a la ATH. O cuando un niñito está con deshidratación, está perdiendo ¿qué? Líquidos, ¿verdad? Entonces, tiene que captar más líquidos. Va a hacer que no haya mucha orina. ¿Sí? Y en la osmolaridad, cuando una persona consume mucha sal, por ejemplo, mucha sal, ¿qué va a pasar? Le va a dar sed. Entonces, va a hacer que el organismo no elimine mucha orina. Por eso, donde va a actuar especialmente es a nivel de la nefrona, en el túbulo colector. Se sintetiza, va por la sangre y va a llegar al túbulo colector y va a actuar sobre unos receptores que se denominan paptanos. Paptanos, ¿qué se llaman? Paptanos. Hay paptano 1, 2, 3. El 1, 2, 3. ¿Ya? Este va a actuar especialmente sobre el paptano 2. Hay 1, 2 que se encuentran en diferentes órganos. ¿Sí? Viene, actúa. Aquí se va a dar todo lo que es el proceso de
para activación según proteína G, ¿ya? Activación del segundo mensajero, que es la denilciclasa. Todo eso va a repercutir en que acá se van a abrir unos canales de agua que se llaman acuaporinas, ¿sí? Las acuaporinas de tipo 2, acuaporinas de tipo 2. Y las acuaporinas lo que van a hacer es que ingresen ¿qué? Agua. H2O, que no se elimine, que ingrese agua. O las acuaporinas 2, y que pasen al vaso sanguíneo a través de las acuaporinas 3 y 4. Acuaporinas 3 y 4. Hace la aldosterona, perdón, no la aldosterona, sí, la antipirética, la ADH, la vasopresina, hace que se abran estos canales. ¿Y qué va a hacer? Que pase el agua. Entonces, en todos aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, deshidratación severa, o que tienen hemorragia, o que tienen algún trastorno de la vascularidad, hace que se conserve el agua. ¿Y qué va a suceder? Va a disminuir el volumen de orina. Se va a hacer más concentrado, más oscuro. Así es como funciona la vasopresina. Si por cualquier circunstancia se da un tumor aquí a nivel de los núcleos, ¿en qué núcleos será? En los núcleos paraventriculares, ¿verdad? Supraópticos, y además del núcleo arcuato, pero en los paraventriculares y en los supraópticos es donde se sintetizan, ¿verdad? Si hay algún tumor, entonces puede haber algún tipo de patología. Y la patología que más se ve cuando no hay ADH, que se llama diabetes insípida. Diabetes insípida. La diabetes insípida puede ser de dos tipos, pero no vamos a entrar al tema. Y lo otro es por un tumor que haya mucha vasopresina, entonces la orina va a ser muy concentrada y puede llegar a dar trastornos de la osmolaridad. Muy bien. La ADH. Veamos a lo que son la adenohipófisis, la parte anterior, ¿ya? En la parte anterior se van a dar, según las células, por ejemplo, las que van a producir hormonas de crecimiento se llaman somatotropas, ¿sí? Las que van a producir es la hormona de crecimiento, ¿verdad? Las que van a producir prolactina se llaman las tropas, ¿verdad? La hormona es la prolactina. Los que van a producir las hormonas corticoideas, corticotropos. Ya. Las que van a producir las hormonas para tiroides, tirotropas, TSH, ¿verdad? Las que van a ir a producir las gonadotropas, ¿no? Sí. La LH y la LCH. Ya vamos viendo automóviles. ¿Cuál empezamos? Más importante. Ellos van a ir viendo con el resto, pero vamos a empezar por la lactosa, la prolactina. Porque la prolactina no tiene un órgano diana donde va a hacer que se estimule la producción de algunas hormonas, ¿sí? La prolactina va a ir a actuar directamente sobre las glándulas mamarias, ¿sí? Sobre las glándulas mamarias. Y lo que va a hacer es la producción de ¿qué? Producción de leche. Así de sencillo. La prolactina es la que va a ir a hacer la producción de leche, ¿ya? Y la que va a hacer la secreción se llama oxitocina. Ahora, esto es lo interesante. La hormona
prolactina es la única que está inhibida. Todas se pueden estimular, pero es la única que está inhibida. ¿Y quién es la que la inhibe? Porque para que se estimule esto, se necesita que haya succión, ¿sí? Pero también otros aspectos, ¿ya? Haya otros aspectos para que se inhiba lo que es la hormona inhibidora. ¿Cuál es la hormona inhibidora? La dopamina. Porque no todos producen leche, o si todos producen leche. O las mujeres todo el rato están produciendo leche. No. Normalmente está inhibida, ¿sí? Pero cuando existe el embarazo y la síntesis de hormonas y demás, se va a estimular. Y en el estímulo, ¿qué se va a inhibir? La dopamina. Normalmente la dopamina está inhibiendo en la hipófisis. La dopamina, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. Es un neurotransmisor. Cuando existen los estímulos, por ejemplo, la succión, el efecto de Ferguson es hecho, ¿verdad? Hay Ferguson 1, Ferguson 2, ustedes van a ver cuál Ferguson es, ¿sí? Se va a inhibir y va a haber la producción de leche. Es una de las hormonas que sí directamente actúa en su órgano blanco y no va a ir siempre sobre una diana o una glándula excretora de hormonas. Bien, vamos otro. Las somatótrofos. Que sí también actúa a nivel de sus órganos, en todo lugar, pero especialmente a nivel de ¿dónde? La hormona de crecimiento. ¿Dónde actúa? En todo el órgano, pero hay un órgano especial donde sí va a actuar. Es el hígado, donde va a ir a estimular la producción de esta hormona que se produce ahí, que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, o más conocido como somatomenina. ¿No? Factor de crecimiento a la insulina, así creo que la veo en inglés, o somatomenina, ¿sí? Somatomenina, ¿ya? Y esto, la hormona de crecimiento, que actúa no solamente en el hígado, va a actuar, se sintetiza esto, y esto va a ir a actuar a nivel de todos los lugares y órganos, especialmente a nivel óseo, ¿sí? A nivel metabólico, ¿sí? A nivel óseo, para que haya el crecimiento de los huesos. A nivel metabólico, en todas las vías metabólicas, hace casi todo lo contrario que hace la insulina. ¿La insulina qué se hace? Ya, captación de glucosa, pero es la glucólisis de insulina. Lo contrario, ¿qué sería? Gluconeogénesis. Entonces, a la hormona del crecimiento, como al cortisol, a la noradrenalina y al glucagón, también se los denomina hormonas contrarreguladoras, porque hacen lo contrario de la insulina. Aquellos que hacen lo contrario de la insulina se les denomina contrarreguladores. Si la insulina hace lipogénesis, los otros van a hacer lipólisis, beta-oxidación. ¿Se dan cuenta? Ahí. Entonces, esto, las somatomerinas tienen todas esas acciones a nivel metabólico, a nivel óseo, a nivel muscular, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los estímulos para que se pueda secretar la hormona del crecimiento? Y hay estrés. El estrés. Los traumas. Cuando uno un trauma, una herida, se secreta porque tiene que curar, ¿verdad? Esto. Las alteraciones en la glucosa. Alteraciones en la glucosa, ¿sí? Entonces, todos esos efectos, la edad, todos esos son estímulos para que se pueda producir la hormona de crecimiento. Ahora, ¿a qué edad se produce más? En la niñez.
Y en el día, en la etapa de las 24 horas, ¿en qué horario se produce más? ¿Quién sabe? En la noche, cuando uno duerme. El ejercicio físico es un estímulo para que se produzca la hormona del crecimiento. Porque cuando hacen ejercicio físico, lo que se ha hablado aquí, ya sé que hay hipertrofia muscular, todo. ¿Sí? Ahora, la hormona de crecimiento está alto en la niñez y disminuye en la vejez. Se mantiene, por ejemplo, en un statu quo cuando es adulto. ¿Ya? Ahora, los tumores que se pueden dar a nivel de la glándula. Esto es glándula pineal, también se lo conoce, ¿verdad? Glándula pineal. A nivel de la hipófisis, que altere a estas células. Las somatótrofas pueden darnos dos o varias patologías, pero son tres las más importantes. Una, que cuando no se produce mucho, va a originar lo que es el enanismo. Ahora, cuando se produce mucho, puede provocar dos casos. ¿Cuáles son? El gigantismo y la acromegalia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo? Es dependiendo del crecimiento óseo. Es cuando se cesa las epífisis. Si está en crecimiento y aún no se han cesado las epífisis y tienes mucha hormona de crecimiento, entonces ese niño va a ser gigante. Pero si una vez se han cesado las epífisis, y la persona normalmente, eso es en adultos, y tiene mucha hormona de crecimiento, ¿qué va a tener? Acromegalia. ¿Saben las características de la persona con acromegalia? Tiene prognatismo, esto bien salido, los huesos grandes, las manos bien grandes y gruesas, ¿verdad? Esos son signos y síntomas de una persona con prognatismo. En esos casos, lo que hay que hacer es, normalmente si son tumores, es la cirugía. Una cosa que me estoy olvidando con la prolactina, no se hizo de la prolactina ya, ¿verdad? Cuando tienen prolactina, cuando se produce mucha prolactina, entonces hay que tratarlos mediante inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Uno es la dopamina, hay que darles dopamina para que no se dejen nada. O también se puede dar carvedilol o bromocriptina. Son medicamentos o fármacos que se utilizan, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, da a luz y el bebecito muere, ¿qué pasa? ¿Verdad? Los pechos son grandes y todo puede haber secreción de todo eso. Para que no ocurra eso, se utiliza vendaje y hay que darles bromocriptina para inhibir la secreción de leche. Bien. Ya hemos tomado de crecimiento. La somatostatina es un inhibidor de la hormona de crecimiento. Y no solamente de la hormona de crecimiento, también de la TDH, de la GDH y las demás. ¿Sí? Además estas. Bien. Vamos aquí. La corticotropina, las hormonas corticotropinas, ¿ya? Esas van a ir a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales, especialmente en la producción de aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide. La glándula suprarrenal tiene se divide en dos partes: corteza y medular. La corteza tiene tres partes: glomerular, fascicular y reticular. ¿Sí? Estas, los que van a ir a estimular es a la glomerular, fascicular o reticular. Glomerular. Fascicular. La glomerular da mineralocorticoides. La fascicular Glucocorticoides. Y su acción específica es sobre los glucocorticoides. Los glucocorticoides, especialmente el cortisol. Y las acciones del cortisol es
a nivel del metabolismo basal, tiene muchas otras funciones, además de funciones inmunológicas, cortisol, cortisona, nitrocortisona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, las patologías que pueden darse a nivel de la corte, su órgano diana, ¿cuál es? La glándula suprarrenal, ¿sí? Cuando esto van a verlo después, pero cuando hay alteraciones por algún tumor, si hay mucho cortisol, nos va a dar la enfermedad de Cushing. Si no hay nada, la enfermedad de Addis. La enfermedad de Addison normalmente es por una tuberculosis. Y la enfermedad de Cushing normalmente por una sobreproducción del cortisol o porque la persona consume mucho tratamiento con corticoides. ¿Sí? Bien. Entonces van a verlo con más detalle. Tenemos las tirotropas, la TSH, que va a ir a actuar sobre la tiroides. La tiroides tiene dos tipos de células, las células foliculares y las parafoliculares, ¿verdad? En las células foliculares van a producir dos hormonas. ¿Cuáles son las dos hormonas? Las ¿T2, T3? T3, Ah, T3 y T4. ¿A cuál le dicen tiroxina? 4. T4, T3 y T4. Estas van a ir a actuar sobre el metabolismo basal, que es temperatura, hambre, crecimiento, todo, etc. Eso van a verlo con calma, porque es una clase especial. La T3 y la T4, ¿ya? A nivel de la tiroides. ¿Sí? Ahora, las enfermedades que pueden darse son dos en este caso. ¿Cuáles? Cuando aumentan estos, se va a llamar hipertiroidismo. Cuando disminuyen, hipotiroidismo. Ahora, esto es bien importante porque tenemos muchas personas, más que acromegalia, hay muchas personas que tienen este tipo de problemas, hiper o hipotiroidismo. Para el diagnóstico es fácil, eso tienen que saber. Hipertiroidismo, hay aumento de T4 y T3 y disminución de TSH. En el hipotiroidismo hay disminución de T4 y T3 y aumento de TSH. Ese es el diagnóstico de laboratorial para decir que una persona es hipertiroidea, es hipotiroidea. ¿Sí? De estos dos, más importantes es T4 y TSH. T4, TSH. T4, libre. T4, libre, porque pueden ser totales. ¿Ya? Y las gonadotropas, LHFC-H. Esto van a verlo con K. La LH va a ir a actuar por la FSH. La FSH va a ir a actuar o en los ovarios o en los testículos. ¿Sí? En los testículos lo que va a ir a producir es la espermatogénesis. Y en los ovarios, la maduración del folículo de grado. ¿Verdad? ¿O no? Y la LH va a estar implicada en la producción especialmente de hormonas. En los hombres la testosterona y en las mujeres el estradiol y progesterona. Muy bien. ¿Cuál nos falta? Veamos el eje, para que con eso acabamos. ¿Cómo es la regulación? Tenemos la hipotálamo, hipófisis y las glándulas. En este caso, tiroides, ya. Retroalimentación negativa, ¿qué quiere decir? La retroalimentación negativa puede ser corta, ultra corta o larga. ¿Eso qué significa? Hipotálamo, factor de liberación, va a actuar sobre la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis en este caso va a sintetizar
TSH, que va a ir a actuar sobre la tiroides. Aquí será TRH, ¿verdad? TRH. La tiroides va a producir dos hormonas, que es T4 y T3. Este T4 y esta T3 van a ir a inhibir tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Sí? Listo. A eso se llama retroalimentación negativa. En este caso es por el producto. ¿Sí? Y puede ser, por ejemplo, aquí, de acción larga y ultra larga. ¿Ya? Larga. Ultra larga. Esto mismo ocurre con los demás. Por ejemplo, con las hormonas gonadotropes. ¿Sí? Aquí, FSH y LH. La diferencia aquí en las gónadas es que la LH va a ir a inhibir aquí, ¿sí? Y va a ir a inhibir aquí. Mientras tanto, la FSH va a ir a inhibir solamente al hipotálamo. De estas, la LH es de su inhibición negativa larga y la FSH es ultra larga. ¿Sí? Ahí se llama retroalimentación o feedback. Muy bien. Esos son los tipos de retroalimentación. Casi todos cumplen eso. ¿Alguna consulta? Hablando de hipotiroidismo, ¿cómo se puede llegar a clasificar esta patología? Hipotiroidismo, sí. ¿Hipo o hiper? Hipo. ¿Qué va a haber? Disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿verdad? Y aumento de la TSH. ¿Ya? Ahora, en el hipotiroidismo no hay estas hormonas. Entonces vamos a tener los siguientes signos y síntomas en una persona. El principal signo y síntoma es el mixedema. Mixedema. ¿Qué quiere decir? La persona va a estar hinchada. ¿Sí? Va a ser obesa. ¿Qué más? La piel va a ser rugosa. Va a tener estreñimiento. ¿Sí? Va a estar todo el rato sin ganas o va a estar somnoliento. Todos esos signos y síntomas. ¿Ya? Y en este caso, el tratamiento que tiene que ser levotiroxina. Ahora, ¿a qué se puede dar esto en la clasificación? Puede ser infecciosa, puede ser metabólica o puede ser por algún tipo de traumatismo. ¿Ya? Normalmente es ¿qué? Inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a ocasionar alguna lesión a nivel de la tiroides y por eso no puede llegar a producirse las hormonas, como cual, por ejemplo, puede ser por el bocio, puede ser por la disminución de la ingesta de ¿qué? Ingesta de yodo, eso es lo que produce el bocio otto, ¿verdad o no? Normalmente es porque no hay producción de T3 y T4. Ahora, el bocio no siempre puede darse en el hipotiroidismo. Puede haber casos que se den en el hipertiroidismo. ¿Ya? Ahora, el bocio o el coto en el bocio, especialmente el coto, lo que le llaman, puede clasificarse en 4 tipos, ¿verdad o no? Grado 1, 2, 3 y 4. Dependiendo que se vea o no se vea la glándula tiroidea. Para analizar a un paciente que tiene glándula tiroidea, nunca se debe ser de frente, ¿no? Nunca se puede examinar así de frente, siempre tiene que ser por detrás. Poner por detrás, se le dice que va y se palpa con los dos. Ahora, ¿cuáles son los grados? Hay el grado 0 también. En el grado 0 no se observa nada, no hay nada. ¿Sí? En el grado 1
cuando se observa solamente a la palpación. ¿Sí? Grado 2, cuando se ve de lejos. Todavía hay grado 2, sub 1, sub 2. Grado 0 no se ve, pero tiene voz. Grado 1, solamente es a la palpación. Grado 2, cuando se ve a distancia, pero no mucho. Y cuando se ve de lejos, así grande, es el grado 4. ¿Ya? Esa es la clasificación. ¿Perdón? ¿Qué más? Hablando sigue del hipotiroidismo, clínico, subclínico, primario, secundario. Dependiendo de la signo sintomatológica. Entonces el clínico es signo sintomatológico. Signo sintomatológico. Y el subclínico. Eso sí hay infeccioso, inflamatorio.